¿Y si te dijera que justo ahora, en este instante, hay un poder dormido dentro de ti, un código genético que no está escrito en piedra fría e inmutable, sino en pulsos de luz vibrante, esperando solo una chispa de tu percepción para encenderse y transformar tu realidad entera? Imagina, no eres prisionero de tu herencia genética, de esas creencias limitantes que te han susurrado al oído desde la infancia. Esto es todo lo que mereces, no hay más. No. Hoy, neurocientíficos de vanguardia en Stanford han desentrañado un secreto que rompe todas las reglas que te enseñaron sobre tu biología. Han probado que puedes activar lo que llaman los genes de la abundancia, no con esfuerzo titánico ni con suerte caprichosa, sino con la forma en que miras el mundo, con las emociones que eliges sostener en tu pecho como un fuego sagrado. Prepárate, porque esto no es solo información. Es una invitación a despertar, a convertirte en el arquitecto de tu destino celular. Estás listo para sentir cómo tu cuerpo responde, no a lo que ves afuera, sino a la historia que le cuentas adentro. Piensa en esto, no es el alimento lo que dicta cómo reacciona tu cuerpo, sino la narrativa que teje tu mente alrededor de él. La doctora Alia Crum, líder del Stanford Mind and Body Lab, lo demostró en un experimento que dejó boquiabiertos a científicos de todo el mundo. Tomaron un batido simple, idéntico en cada gota, misma composición, mismo sabor, mismo todo. Pero a un grupo les dijeron, esto es un placer culpable, cargado con 620 calorías, indulgente y decadente. Al otro, es ligero, nutritivo, solo 140 calorías, perfecto para tu salud. ¿El resultado? Sus cuerpos respondieron como si fueran dos sustancias completamente opuestas. La grelina, esa hormona que grita hambre, o se apaga satisfecha, se comportó de manera drástica según la creencia implantada. No fue la química del batido la que importó, fue la historia mental. Crum lo expresó con claridad cristalina. Lo que tu mente cree que estás experimentando es exactamente lo que tu cuerpo vive en la realidad fisiológica. Ahora, detente un segundo y siente esto en tu propia piel. Si una simple creencia puede alterar hormonas tan básicas como las del hambre, ¿qué podría hacer con tu cortisol, con tu dopamina, con esos interruptores genéticos que regulan tu energía, tu creatividad, tu capacidad para atraer oportunidades? ¿Y si esa misma percepción no solo controla tu metabolismo, sino que enciende genes que te impulsan hacia una vida de flujo abundante, donde el dinero, el amor y las conexiones llegan no por accidente, sino porque tu biología los invita? Esto no es especulación. Es ciencia dura, epigenética avanzada que ha revolucionado cómo entendemos el ADN. Tus genes no son un destino sellado en un libro antiguo que no puedes editar. Son interruptores dinámicos, encendiéndose o apagándose según tu entorno, tus hábitos, lo más poderoso de todo, tu estado mental y emocional. Bruce Lipton, pionero en biología celular, lo llama la biología de la creencia. No son tus genes los que dictan tu vida, es tu percepción la que los programa como un maestro codificador. En los laboratorios de Stanford, Crum ha dedicado más de una década a desmontar el mito de que la mente es solo un observador pasivo. En otro estudio que te dejará pensando por días, enseñaron a participantes a reinterpretar el estrés, no como una amenaza que te agota y enferma, sino como una señal de que tu cuerpo se prepara para triunfar, como una aliada en la batalla por el crecimiento. ¿Qué pasó? Sus niveles de cortisol, esa hormona del estrés que en exceso te envejece y te bloquea, se estabilizaron. Su rendimiento cognitivo se disparó, mejor enfoque, más creatividad, decisiones más audaces. El giro inesperado. La percepción no es un mero filtro psicológico, es una llave biológica que abre puertas a respuestas completamente nuevas en tu sistema. Traslada esto al terreno de la abundancia, y todo cobra sentido. Abundancia no es solo acumular cosas materiales, es un estado interno profundo, una fisiología que te pone en modo de apertura total. Cooperación con el mundo, visión de posibilidades infinitas, acción alineada con tu esencia. Es cuando tu cuerpo deja de operar desde el miedo primitivo de la supervivencia, ese que te mantiene pequeño, reactivo, escaso y pasa a la confianza expansiva. Estudios dirigidos por el Dr. James Dati en Stanford lo confirman.
Emociones elevadas como la gratitud activan los lóbulos prefrontales, reducen inflamación, aumentan la coherencia entre corazón y cerebro y expresan genes que protegen y expanden. No estás siendo naif al elegir gratitud o alegría anticipada. Estás hackeando tu biología para que el universo te responda con más de lo mismo. Desde la sabiduría ancestral, los Vedas que hablan de la realidad como proyección interna, o Neville Goddard afirmando el mundo refleja lo que imagina ser cierto, hasta la física cuántica, todo converge. Tus pensamientos son vibraciones que generan neuroquímica, tus emociones son llaves epigenéticas que codifican tu mañana hoy. La pregunta que te quema ahora, ¿desde qué estado emocional estás viviendo este preciso momento? Porque en ese estado, estás escribiendo, célula por célula, la biología de tu futuro abundante. Pero hagamos esto aún más tangible, más cercano a tu corazón. Déjame contarte sobre Clara, no como una fábula lejana, sino como un espejo de lo que quizás sientes tú mismo en las noches de insomnio. Clara era como muchos de nosotros, una mujer de 30 y tantos, con un trabajo que cubría las facturas pero no llenaba el alma, relaciones que flotaban en la superficie sin profundidad verdadera, y un peso constante en el estómago, esa sensación de algo falta, pero no sé qué. Cada mañana, al mirarse en el espejo, veía no solo su reflejo, sino las sombras de creencias heredadas. El dinero es escaso, hay que luchar por cada migaja, el éxito es para los afortunados, no para ti. Pensaba que era su destino genético, algo inalterable como el color de sus ojos. Hasta que, en una noche cualquiera, navegando por videos en busca de respuestas, topó con una entrevista sobre el experimento de los batidos de Alia Krum. El cuerpo no responde a la cosa en sí, sino a lo que cree sobre ella. Esa frase se clavó en su mente como un rayo. Se sentó en el piso de su sala, con el corazón latiendo fuerte, y por primera vez sintió un clic interno. ¿Y si mi vida entera ha sido una respuesta biológica a creencias que ni siquiera elegí conscientemente? No durmió esa noche. En cambio, tomó un cuaderno y derramó todo. Listas de miedos al dinero. Me abandonará si lo tengo mucho. Al amor, no soy suficiente para merecerlo. A la abundancia, es egoísta querer más. Se dio cuenta de algo devastador y liberador. Cada vez que imaginaba una vida mayor, un negocio propio, viajes libres, conexiones profundas, su cuerpo se contraía, liberando estrés como si la prosperidad fuera un depredador acechando. No era el mundo el que la rechazaba. Era su biología, condicionada por años de escasez emocional, la que no podía sostener esa frecuencia alta sin sabotearse. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras comprendía. He estado viviendo en modo supervivencia, no en modo expansión. Ese fue su punto de quiebre, no un drama hollywoodense, sino un despertar silencioso y poderoso. Clara no salió a comprar lotería ni a inscribirse en cursos caros de hazte rico rápido. Empezó por lo esencial, reentrenar su percepción interna. Cada mañana, en lugar de revisar emails con ansiedad, cerraba los ojos y practicaba gratitud por lo no visto aún, el flujo financiero, la paz interior, sintiendo como su pecho se expandía, como su respiración se calmaba. Cambió significados. El estrés no es mi enemigo, es mi maestro disfrazado. Meses después, las piezas encajaron. Un ascenso que duplicó su salario, amigos que se convirtieron en aliados en proyectos creativos, una salud que floreció sin esfuerzo. No fue coincidencia. Su epigenética había cambiado, sus genes de abundancia se habían activado. Ahora, mírate a ti. ¿Sientes ese vacío similar en tu pecho? ¿Ese susurro de no es para mí? Si resuena, si algo se remueve en tu interior como un eco olvidado, significa que tu propia Clara está despertando. Comparte en los comentarios. Estoy listo para activar mi abundancia interna. Porque al decirlo, ya estás enviando la señal a tu biología. Ahora, vayamos más profundo, porque saber no basta, hay que actuar. Para activar estos genes de abundancia, domina 3 niveles interconectados, cada uno un peldaño que eleva tu vibración, convirtiéndote en un imán para lo que anhelas. Nivel 1. La mentalidad, donde reescribes los significados que han moldeado tu realidad hasta ahora.
Tus creencias no son ideas flotantes, son programas que activan o desactivan genes cada segundo. Kelly M. Segonigal, psicóloga de Stanford, lo probó. El estrés solo te destruye si lo percibes como tóxico. Cambia eso y se convierte en tu superpoder. Para la abundancia, no recites mantras vacíos como un loro. Haz preguntas que derrumben muros. ¿Y si el dinero es una energía amorosa que responda a mi apertura para recibirla? ¿Y si cada fracaso pasado no fue un castigo, sino una purga necesaria para mi mayor expansión? ¿Y si la escasez que viví fue solo un entrenamiento para afinar mi percepción? Practica esto diario. Toma una creencia limitante, como no soy lo bastante listo para prosperar, y voltéala. Mi inteligencia se expande con cada desafío. Siente cómo tu mente se ilumina, cómo la neuroplasticidad forja nuevas conexiones. Tus genes responden, encendiendo rutas de resiliencia y oportunidad. Nivel 2. La emoción, esa fuerza eléctrica que actúa como llave maestra epigenética. Las emociones no son caprichos, son señales que inundan tu cuerpo con química transformadora. Si vives en miedo, vergüenza o frustración constante, liberas cortisol crónico, activando genes inflamatorios y un modo supervivencia que te mantiene pequeño, defensivo, cerrado al flujo. Pero elige emociones elevadas, gratitud profunda, compasión por ti mismo, asombro ante las posibilidades y todo cambia. El Earth Mar Institute lo midió. Cuando tu corazón entra en coherencia, envía ondas armónicas al cerebro, calmando la amígdala, ese centro del miedo, bosteando tu inmunidad, reduciendo inflamación. Un estudio en las Proceedings of the National Academy of Sciences lo confirmó. Personas que meditaron en compasión por semanas bajaron la expresión de genes proinflamatorios, sin cambiar nada externo, solo su emoción interna. Práctica guiada. Cierra los ojos ahora, respira hondo y evoca gratitud por una abundancia futura. Siente calor en tu corazón, la expansión en tu ser, como si ya estuviera aquí. No es fingir, es entrenar tu campo emocional para que tu biología diga sí a la expansión. Nivel 3. La fisiología, donde anclas todo en tu cuerpo físico, porque como dice Joe Dispenza, no puedes manifestar un nuevo futuro con el mismo cuerpo emocional adicto al pasado. Tu sistema está viciado en patrones viejos. Ansiedad que aprieta el estómago, duda que acelera el pulso, desesperanza que agota tus células. Rompe el ciclo. 1. Visualización emocional intensiva. No solo imagina riqueza, sumérgete. Siente la libertad en tus músculos, el gozo burbujeando en tu sangre, la paz de saber que el universo conspira a tu favor. 2. Usa la respiración como ancla. Inhala por 4 segundos, exhala por 6, activando el nervio vago que apaga el estrés y abre tu fisiología a la receptividad. 3. Gratitud anticipada, el arma secreta. Agradece como si ya hubiera sucedido. Gracias por este flujo abundante que inunda mi vida, enviando señales de seguridad a tu cuerpo. Estudios neurocientíficos muestran que esto reescribe circuitos neuronales, haciendo que la abundancia se sienta no como un sueño lejano, sino como una realidad inminente. Repite estos pasos y verás. Tu epigenética se alinea, tus genes de expansión se expresan, y el mundo exterior refleja tu transformación interna. Siente esto profundizarse en ti, como raíces extendiéndose hacia un suelo fértil. Ese holograma de ADN en el centro de tu pecho, cada hebra vibrando con potencial infinito, parpadeando en respuesta a tus elecciones. ¿Quién serías tú, realmente, si soltaras la creencia de que el mundo es un lugar de escasez limitada, de competencia feroz? Max Planck, el padre de la física cuántica, lo vio claro. No existe la materia como tal, todo se origina en una fuerza vibrante, y detrás de ella, una mente consciente. Esa mente no es un ente abstracto en el cosmos, es la tuya, activada cuando decides sentir de manera diferente, cuando eliges ser la causa primordial en lugar del eco reactivo. No eres una víctima de tus genes, ni un prisionero de un pasado que te define. Eres un ser plástico, adaptable, un milagro vivo que responde con precisión exquisita a cada pensamiento, cada emoción, cada visión que sostienes.
Tu cuerpo no espera un golpe de suerte externa. Anhela una señal coherente de ti. En tu respiración calmada, en tu decisión de despertar con gratitud radiante, en tu reinterpretación del estrés como escalón hacia la grandeza, del dinero como aliado fluido, del tiempo como abundante. Permanece presente, incluso cuando la realidad aún no ha cambiado. Porque ahora sabes, no hay realidad externa que no nazca primero en tu fisiología interna. Practica la coherencia cada día. Sostén la emoción de lo que deseas antes de que llegue, no para engañar al universo, sino para reentrenar tu ser entero y decirle, esto es seguro, esto es posible, esto es mío ahora. Cuando tu vibración se alinea así, los genes de la expansión florecen, tu mente teje conexiones nuevas, tu cuerpo deja de resistir y abraza el flujo. La abundancia deja de ser un sueño distante, se convierte en tu expresión natural, inevitable. Si este mensaje ha encendido una llama en tu interior, si sientes ese pulso antiguo despertando como un recuerdo que tu alma siempre supo pero tu mente olvidó, entonces sabe que tu transformación cuántica apenas inicia. Comenta abajo, yo soy el activador de mi abundancia genética, y observa cómo esa declaración envía ondas a tu biología. Comparte este video con esa persona en tu vida que necesita recordar que no está condenada por su pasado, sino empoderada por su conciencia presente. Porque al compartir, no solo ayudas, expandes el campo colectivo de posibilidad. Aquí, en este canal, encontrarás más claves, más revelaciones que te guíen paso a paso hacia esa versión de ti que ya vibra en abundancia. No esperes el milagro externo. Conviértete tú en la señal vibrante que lo activa todo. Tu momento es ahora.